Hay otros casos en que la conciliación no procede. Por ejemplo, cuando está el invitado en el extranjero, cuando no se ubica su domicilio, ¿no? Cuando se trata de asuntos de nulidad, de acto jurídico, y una serie de asuntos que enumera el artículo 7A. Entonces, en esos asuntos no procede la conciliación, o sea, ni el conciliador debe aceptarlo, ni las partes deben ir sino de frente al juzgado. Unión de hecho, por ejemplo, no procede, tiene que ser en el juzgado de frente, ¿no? Y así, entonces, los centros de conciliación resuelven muchos casos y le ayudan en parte a descargar los expedientes al Poder Judicial, ¿no? Ahora, ¿qué clase de actas se hace en el centro de conciliación? Acuerdo total, ¿no? Cuando hay acuerdo total de las partes. Falta de acuerdo cuando el invitado no está de acuerdo. Inasistencia de una de las partes cuando no va el invitado a dos citaciones. Ahora puede ser que en la primera citación no vaya ninguno. Por ejemplo, yo cité a una empresa en Arequipa, pero tenía domicilio acá también. Entonces, le notificamos acá y le notificamos en Arequipa. Era una obligación de dar suma de dinero. Y el día de la audiencia era a las 11 de la mañana. No llegaron. Como a las 3 horas llega el representante de la firma de Arequipa, ¿no? Y me dice, doctor, disculpe, no hemos venido, pero ya hemos arreglado el asunto. Porque la discusión era que era $500 más que se habían puesto de intereses y eso lo discutimos. Ya lo arreglamos y yo ya les traje un cheque de gerencia y acá le dejo la copia. Entonces el asunto estaba arreglado. Pero para el centro de conciliación tiene que hacer un acta por inasistencia de ambas partes, que no le sirve a ninguno de los dos. De ahí, pero tiene que quedar una constancia de que no fueron los dos. Luego tenemos el poder. Se utiliza poder cuando la persona se encuentra en el extranjero, pero tiene que acompañarse de un certificado migratorio. Cuando la persona se encuentra en provincia, pero tiene que acompañarse de un certificado domiciliario. Y cuando está en Lima, un certificado médico que acredite que no puede asistir al centro de conciliación. Entonces, en otras palabras, la ley no omite el poder, ¿no? Sino para esos casos precisos, pero hay que acreditar esa situación. Porque dicen de que generalmente el apoderado a veces no quiere conciliar, ¿no? Entonces, prefieren que vaya la persona y hay poder, pero siempre y cuando haya una causa. Luego tenemos la reconvención. La reconvención es, por ejemplo, cuando sucede un accidente y el culpable es la otra persona, me choca en mi camioneta, me hizo un daño de $20,000 y en lugar de yo iniciar la acción,
él se adelanta y me dice que yo debo pagarle 50,000 soles, por decirlo. Entonces, yo voy al centro de conciliación y le digo, señor, acá está el parte policial. Yo voy a demandar también porque el daño lo ha causado el señor. Entonces, yo voy a reconvenir para que me pague 50,000 soles. ¿Por qué hay que hacer esa aclaración en el centro de conciliación? Porque cuando se va al juzgado, el juez revisa el acta y dice, pero tú no has dicho que vas a reconvenir. Y que la reconvención es una contrademanda, es decir, para no hacer dos juicios, uno por acá y otro, o sea, los dos reclamando por ambos lados, en el mismo juicio yo reconvengo para que se asista a mi derecho y en lugar de yo pagarle, él me paga a mí los daños que efectivamente él causó. Así es, pero la ley exige de que se anote en la conciliación que va a reconvenir en el juzgado. Si no, el juez no le da paz. Entonces tenemos que la conciliación sí ayuda en muchos casos. Inclusive el mismo juez a veces le dice, mira, yo creo que ustedes pueden llegar a un punto de acuerdo, así que pónganse de acuerdo, le voy a dar un tiempito más y van a un centro de conciliación. Si no se llega a nada, ya seguimos con el juicio. Y efectivamente, las partes llegan a veces a conciliar y asunto terminado. En sí, la conciliación ha dado resultado. Algunos dicen que no, pero sí ha dado resultado. Yo he trabajado muchos años en cobranzas amorosas y en esa época, bueno, la conciliación todavía no había, pero más utilicé la transacción. La transacción extrajudicial y la transacción inclusive judicial. Y el cliente le convenía porque, como eran buenos los productos, él decía, bueno, yo pago esta deuda, $2,000 mensual, pero quiero que me den $10,000 para poder trabajar. Entonces se le daba un crédito, no por los 10,000, pero por 5,000, para que siga trabajando. Y por otro lado iba pagando la deuda antigua. A veces decía, bueno, pero yo tengo una casa que la puedo dejar en hipoteca. Ah, correcto. Eso garantiza la deuda, pero además te vamos a dar $20,000 más para que trabajes. Y así la empresa al final vive de las ventas, de los clientes. Entonces retenía al cliente, le pagaba por un lado la deuda, pero por el otro lado hacía el negocio. ¿No? O sea que los medios alternativos sí dan sus frutos. Además, como el Poder Judicial está tan atestado de procesos judiciales, efectivamente demora bastante la acción judicial. Y es conveniente y mucho más rápido utilizar los medios alternativos. Y ese es mi consejo y la conclusión de que cuando surja un problema, primero se busque o una transacción extrajudicial o una conciliación extrajudicial. Y si ya están en juicio y llevan 2, 3 años en juicio, pensar, y estamos gastando mucha plata en esto. Mejor vamos a hablar con la otra parte y llegamos a una transacción.
Y así sucede en muchos casos. Pero tanto la transacción como la conciliación es voluntad de las partes. A nadie se le puede exigir. Y ya como les digo, la conciliación, ¿en qué momento se puede presentar la conciliación? Cuando ya está en juicio. Al igual que la transacción, dice, las partes pueden conciliar su conflicto de intereses en cualquier estado del proceso, siempre que no se haya expedido sentencia en segunda instancia. O sea, hay tiempo inclusive dice, la conciliación se lleva a cabo ante un centro de conciliación elegido por las partes, pero también se puede pedir al juzgado. Pero también de oficio el juez puede, cuando ve que hay una solución, de oficio puede ordenar una audiencia de conciliación y los hace conciliar en el juzgado, ¿no? Pero la conciliación también tiene que ser aprobada por el juzgado. Entonces, hemos llegado al final de la conciliación y mi consejo es de que siempre traten de conciliar o de transigir en forma extrajudicial o finalmente, si se fueron a la acción judicial, en forma judicial. Hasta aquí hemos terminado con el tema de la transacción y la conciliación. En el próximo capítulo quizás podemos comentar sobre el pleno casatorio y actualizar el libro Deuda Comercial, su cobranza. Por lo que en comentarios pongan ustedes si está bien esos temas o qué otros temas sugieren para hacer la exposición correspondiente. Siempre en derecho civil, nada más. Muchas gracias.